Voy a explicar de las imágenes, ¿sí? Para que yo explique más rápido, no tengamos que tener el tiempo de espera de que reinicie mi máquina y demás, y ustedes tengan más tiempo para que ustedes lo hagan. ¿Les parece? ¿Les parece? Los pantallazos tienen la ventaja de que están en español, pero ya saben que el manual debe estar todo en inglés, o Windows en inglés. ¿Listo? Así la herramienta la tengan en español, no importa. Deben hacerlo ustedes en inglés. ¿Listo? Bien. Servidor Wins. Entonces, muchachos, ustedes van al administrador del servidor o al server manager. Van acá, como si fuesen a instalar un rol, instalan características o roles, seleccionan el servidor, ¿sí? Observen que acá el dominio que tengo es labsena.set.com, ¿cierto? O sea, laboratorio del SENA, Centro de Electricidad Electrónica.com, ¿vale? Acá, si deseamos agregar características requeridas el servidor Wins, lo buscamos, ¿listo? Lo seleccionamos de características. Ustedes saben que Windows Server trae una primera parte que son roles, y ustedes después, si no seleccionan ningún rol, le dan siguiente y les muestra las características. Wins está dentro de las características, no dentro del rol, sino dentro de características. ¿Listo? A pesar de que es un servidor y un servicio que se utilizaba antes, y observen que acá tenemos en este caso una base de datos de lo que hace Wins, ¿cierto? Que es el Windows Internet Naming Server, ¿sí? Nos permite distribuir y registrar, consultar asignaciones dinámicas de nombres NetBIOS. ¿Cuál? No. Más que todo el Win se utilizaba para detectar los equipos en la red. Pero en este momento acuérdense que eso lo estamos haciendo a través de TCP/IP con el servicio de DNS. O sea, hagan de cuenta que Wins es como una versión anterior del DNS, ¿vale? Más o menos esa es como la similitud. Y utiliza los nombres NetBIOS. Ustedes sí se han dado cuenta que cuando nosotros vamos a iniciar sesión en el dominio aparece por ejemplo LAN GRD SENA barra administrator, que es el usuario. Ese LAN GRD SENA normalmente es en NetBIOS. Para yo poder unir un NetBIOS y aún se utiliza para descubrir lo que son los equipos de la red. El entorno de la red, aquí es donde salen los equipos que están en la red. Esos equipos se descubren con dirección de redes, ustedes lo han visto por ahí, ¿sí? Para encontrar los equipos dentro de la red y hacen uso del Wins para que los podamos ver desde el explorador de Windows. Entonces ustedes lo instalan común y corriente. Servidor Wins, ahí inicia la instalación, se finaliza, ¿sí? Y acá ustedes van a la tarjeta de red, señores. Acá tienen la configuración de la IP, que en este caso serían las de cada uno de ustedes. Van a la pestaña Wins, ¿listo? Van a la pestaña Wins y le dicen que van a agregar un servidor Wins. ¿Cuál colocan? La dirección IP del servidor de cada uno de ustedes. ¿Listo? Aceptar, aceptar, ¿listo? Y finalmente, ese es el servicio Wins, ¿vale? Entonces, ustedes, cuando hacen eso, por ejemplo, ustedes quieren ver acá los equipos que están dentro de la red. Ustedes vienen acá y buscan en red, y los equipos que les aparecen, todo lo que les va apareciendo, utiliza Wins para descubrir los equipos que están en la red. Sí, para detectar los equipos y poder trabajarlos acá desde la parte del explorador de Windows, ¿vale? La parte gráfica. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos? Eso es una característica muy sencilla. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Fácil, ¿cierto? O sea, eso no tiene ningún problema. Bueno. Entonces vamos ahora con lo que es la implementación y configuración del DNS solito.
cuando el DNS lo instalamos sin Active Directory, sino de pronto que nosotros quisiésemos un servidor de DNS, ¿sí? Y en este caso ese servidor va a ser solo DNS. ¿Listo? Cuando yo quiero un servidor solamente que sea DNS, pues únicamente me va a servir ¿para qué? Para que yo tenga los nombres de dominio resueltos y pueda navegar en internet a través de mi propio servidor local sin necesidad de recurrir a servidores externos, ¿sí? Sino que yo coloco la IP de mi propio servidor y empiezo a navegar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a montar el servidor? Esta es una máquina que no tiene ni Active Directory ni tiene montado ningún servicio. Entonces vamos a realizar la instalación exactamente igual. Lo primero que hago es cambiarle el nombre a la máquina, ¿cierto? DNS Server. Luego reinicio la máquina, ¿cierto? Le actualizo la IP como otro servidor del dominio. Y ahora voy acá al asistente para agregar roles y características y ejecuto una instalación basada en características o en roles. Observen que en este caso no tengo servicios de dominio de Active Directory, no tengo esto. ¿Ustedes siguen mi mouse? Sí. No tengo este que es Active Directory Domain Service, no lo tengo instalado. Pero lo que sí quiero instalar entonces es el servidor de DNS. ¿Sí lo ven? Ahí lo seleccioné solito. Entonces le digo siguiente, ¿sí? Ahí está todo lo que es la descripción del DNS que nosotros ya hemos hablado, ¿sí? Que proporciona nombres asociados, un método estándar, perdón, para asociar nombres a direcciones de internet numéricas. ¿Sí? Básicamente recordando lo que hace el DNS es que nos permite recordar nombres, que es mucho más fácil que aprendernos las IPs para entrar a los servidores. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Entonces ya teniendo en cuenta, siento que mi voz se sale la mitad por acá. La mitad es haciendo mucho ruido. Bueno, señores, ahora sí. Señores, entonces ya sabemos lo que hace el DNS, resuelve el nombre de dominio en IPs y viceversa. Y acá en este caso le digo que comience a instalar el ROM. ¿Listo? Acá ya terminó de instalar el DNS. Observen, ya me aparece el DNS solito. Voy al administrador del DNS, muchachos, y observen que acá no tengo zona de búsqueda directa. Con Active Directory, cuando yo lo monto, se crea una zona de búsqueda directa automáticamente. ¿Qué hace la zona de búsqueda directa? Resuelve IPs en nombres de dominio, ¿cierto? ¿Y qué hace la zona de búsqueda inversa? Resuelve nombres de dominio en IPs, ¿cierto? Señor. La zona directa es la que se crea automáticamente con Active Directory y la zona inversa nosotros tenemos que crear. ¿Listo? O sea, tenemos que terminar de configurar esto. Por eso, nuevamente, ojo, atención. La zona directa resuelve IPs en nombres de dominio. La zona inversa resuelve nombres de dominio en IPs. ¿Listo? ¿Entendido? Leonardo, esa es la diferencia. Bien, señores, acá lo que hago es también crear la zona de búsqueda directa con asistente, ¿sí? Acá voy a crear sencillamente una zona principal que lo voy a llamar dnslocal.com, ¿cierto? O sea, como el nombre del servidor de DNS. Le digo acá dnslocal.com.dns, me asocia como tal ese nombre de dominio por defecto, indicando que ese es un servidor solamente de DNS. ¿Listo? Ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy sin dominio, pero de todas maneras él necesita montar un dominio de referencia, ¿sí? Básico para utilizar el rol de DNS. Acá observen, muchachos, que nosotros cuando instalamos Active Directory, nuestra zona se crea con actualizaciones dinámicas seguras, ¿cierto? Recomendado para Active Directory. Este es un DNS estático. ¿Qué significa un DNS estático? Que cualquier nuevo equipo que yo quiera, por ejemplo, Michael trajo su equipo y lo va a registrar en la red.
Entonces él le va a colocar michael.cena.edu.co. Entonces el DNS no va a recibir actualizaciones dinámicas. Yo tengo que ir al DNS y colocar el equipo michael.cena.edu.co tiene la IP tal, ¿sí? Y escribo el registro manualmente porque él no va a recibir actualizaciones por seguridad. Cuando lo recibe de forma segura es cuando está Active Directory, pero observe que nos aparecen deshabilitadas las características de seguridad porque no tengo implementado un controlador de dominio de un servicio de directorio activo en ese servidor. ¿Es claro eso? Señor. Claro, lo que me da a entender es que el mismo Active Directory ya las encuentra. Claro. Y más que nada, en este caso, exactamente. Cuando yo agrego un equipo a Active Directory, él manda a actualizar de forma segura, ¿sí? Garantizando que Active Directory es el que queda el nombre. Ustedes se han visto que nosotros nos aparecen ya los nombres completos y no tenemos que colocarlo, nos aparece servidor1.pdcena.com, ¿cierto? Si nos aparece completo, ese tipo de actualizaciones nos las asocia a la IP del servidor y esas son las actualizaciones seguras que Active Directory nos crea. En este caso, este servidor DNS no va a asignar ni va a recibir actualizaciones, ¿sí? Seguras, ¿no? Porque yo le puedo marcar la segunda opción que sean seguras y no seguras. Entonces, un servidor, por ejemplo, de malware, un servidor que esté con virus, puede crearme actualizaciones de DNS que no son correctas. Por ejemplo, que mi equipo voy a entrar a google.com y lo asocio con una IP real, no por DNS. ¿Listo? Es claro eso, ¿cierto? El nombre de dominio debe corresponder a una IP válida. ¿Sí? Cuando son actualizaciones no seguras, no se tiene confirmación. ¿Sí? El DNS de verdad está enviando las actualizaciones que son correctas, o si cuando yo abra el nombre de dominio me lo va a asociar con una IP. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Es claro eso, muchachos? Esa parte del DNS. Ojo, acuérdense que quedamos en ese compromiso. Si algo no se entiende, por favor. No es claro. Bueno, vamos a escuchar otra vez. Vean, préstenme su atención aquí. Ya finalizamos nuestra clase de electrónica. Sí, que se perdieron los que no estuvieron. Estuvo dura, ¿no? Casi que no. Estaban que me decían que no, que mejor servidores. Bueno, bueno, vean, señores. Resulta y pasa que acá tengo un servidor en internet que es google.com. ¿Sí? Veamos qué IP tiene google.com. Listo, díctenme la primera por favor. ¿64 qué? 133, 105, 105. ¿Uno solo? ¿64 qué? 185. 185. 233. ¿Qué colección? A ver, 233. uno solo porque me la dictan todas al tiempo. 233, 185, 103. Con esa voz. Listo. Esa es la IP de Google. Cuando yo utilizo el DNS, yo abro el navegador, ¿cierto? Y acá dentro del navegador yo escribo www.google.com, ¿cierto? Esto va y le pregunta al DNS, oiga señor, ¿cuál es la IP de este dominio? Entonces acá le devuelvo, la IP es 64, 233, 185, 103. ¿Listo? Y el navegador lo que abre es la página web que está en esta IP. ¿Entendido? Sí. Ahora, cuando este señor recibe actualizaciones seguras del dominio, suponiendo que este es DNS y Active Directory, ¿sí? Active Directory le crea automáticamente los registros, esos tienen una lista, nos dice, el servidor 1 tiene la IP 172.16.x.x, servidor 2
Tiene la IP 172.16.x.2 y este punto x.1. ¿Listo? Entonces, esto lo hace automáticamente Active Directory. Cuando yo tengo un servidor DNS solo, me toca crear a mí estos registros manualmente. ¿Sí? Entonces acá no tengo un servidor de Active Directory. Observen acá lo que se me muestra a mí en el equipo. No admitir actualizaciones dinámicas seguras. Quiere decir que esto se llama registro, muchachos. Esto se llama registro, ¿sí? Entonces, esto, acá obviamente está parte del nombre, ¿no? Porque es servidor 1.midominio.lan.gred, ¿sí? Todo completo, ¿de acuerdo? Esto es un registro. Cuando yo no permito actualizaciones dinámicas seguras, me toca crear los registros manualmente, ¿sí? Entonces me tocaría escribir, bueno, agregué el equipo de Michael, que era lo que decía. Entonces yo lo escribo, Michael tiene el equipo 172.16.x.3. ¿Entendido? ¿Es claro? Ahora, cuando yo recibo actualizaciones no seguras, que no recomiendo, puede que acá dentro de mi red, ¿cierto? Esto es otra máquina, otro servidor, puede que dentro de mi red, o inclusive desde internet, le lancen un ataque al servidor de DNS, ¿sí? Y acá yo tengo precisamente el equipo del atacante, ¿cierto? Tengo el equipo del atacante y ese equipo del atacante, ¿sí? Lo que va a hacer es que me va a tratar de enviar actualizaciones al DNS, ¿sí? Y entonces si el DNS está habilitado para recibir actualizaciones no seguras, sencillamente el servidor va a aceptar los registros que recibe el atacante, ¿sí? Y por ejemplo me puede cambiar el de Google. Entonces lo que está almacenado acá, ¿sí? Me va a decir que no es esta IP en Google, sino me va a decir, por ejemplo, que la página es, que la IP es esta, 172.16.3.42. Entonces me va a decir que Google tiene la IP 172.16.3.42. Cuando este señor cargue Google, me va a cargar esa IP. Este señor puede tener una página phishing, ¿sí? Que me va a cargar Google, pero realmente me estoy conectando es a este equipo, señores, ¿sí? Y acá el atacante, si yo coloco datos o alguna cosa, pues ¿qué va a hacer? Los va a capturar. Por eso no recomiendo conocer, ¿cierto?, el DNS y permitirle al DNS que tenga actualizaciones dinámicas no seguras, ¿sí? Es mejor o que las tenga una fuente segura como Active Directory o que no tenga actualizaciones y el administrador es el que vaya a editar el DNS. Ojo, o sea, esto es un ejemplo acá. De esta parte no vamos a profundizar acá mucho porque eso no nos compete ver ahorita, ¿vale? ¿Listo? Sí, no, o sea, no, eso es de seguridad y eso es de sexo, o sea, eso es para explicarles por qué no, pero limitémonos hasta ahí, que eso es en un trimestre posterior lo van a ver, ¿vale? Eso es seguridad, ¿sí? Entonces, por eso, ¿qué están planeando? ¿Sí? En eso me pagan por explicar el tipo de cosas. No, y ustedes saben que cuando de esto me dejan sin navegación el equipo, si esto no carga ninguna página. ¿Sí? Claro. Claro, porque uno hace un NS local y ahí le dice que él está respondiendo. Para eso es el NS. ¿Cómo hacer? ¿Cómo se puede hacer para que colapse el DNS? ¿Listo? Vale, eso lo ven en sexto. Bueno, señores, bueno, ahí aprendieron otra cosa más de sexto. ¿Sí? Pero aquí están queriendo es que bombardear las redes de una empresa, o sea, Qué horror, yo no quiero ver encerrado a nadie. Bueno, señores, no admitir actualización. Uy, ¿qué pasó? Permítanme que esto se me pasó muy rápido. bombardeando. No, esperen un segundito, es que
Listo, vamos acá, creamos el DNS, no admitimos actualizaciones dinámicas y finalizamos. Observe que ahí ya creo que El dominio. el La zona directa. forward zone, ¿cierto? O la zona de búsqueda directa, ¿vale? Claro, yo sí decía, usted se me adelanta si ese no es el servidor, qué horror. No es el servidor, Yo- sino las imágenes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esas son imágenes, ¿sí? Efectos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se engaña la mente? No, y es igualito, o sea, uno lo ve así y es igual el servidor. Sí, igual. ¿Saben qué? Eso ya no pasa más. Eso Ya, lo ahora sí. sabía harto Excelente. ¿Cómo? Eso lo sabía harto Leo. ¿Listo? Bueno, ya están planeando los ataques, ya los vi. Qué horror. Bueno, La malicia indígena. señores, ahí está, ese es el DNS. Observen, ahora voy a crear la zona de búsqueda inversa, que este sí no tienen problemas, zona principal, ¿cierto? Le ponen la búsqueda de los dos primeros octetos, aunque si es una máscara 24 le ponen el tercero, no importa, acá yo lo dejé con 2, ¿sí? Para que busque de la 0 a la 295 en el tercer octeto. ¿Los mismos que tengan esa misma IP? No, siempre y cuando el equipo tenga conectividad a la red y si tiene un gateway desde cualquier red, ¿sí? Pero acá el asunto es que con esa búsqueda, cuando yo le coloco la zona de búsqueda inversa, ¿cierto? En este caso, señores, el lookup, ¿cierto? O sea, la búsqueda la va a realizar para los DNS locales en los hosts que tengan o que estén dentro de esa red. Entonces ahí sencillamente le estoy ampliando que busque también en el tercer octeto de la 0 a la 255 nombres de dominio para que complete sus registros, ¿de acuerdo? Listo, acá ya me lo invirtió. Le digo no admitir actualizaciones dinámicas y finalizar. ¿Listo? Entonces, luego ¿qué hago? Actualizo los PTR, ¿recuerdan? Desactivo IPv6. Sí, ya los vamos a crear. Observen que acá pruebo en ese lookup, me aparece que el servidor es desconocido. ¿Sí? Le digo ipconfig /register DNS, si no tienen ese comando anótenlo, porque ese comando me permite crear el puntero desde la consola. No tengo que ir a el DNS manager, sino que con ese comando lo hago. ¿Listo? ¿Ese comando para qué es? Para crear el puntero. Diga, Leo, para poner el puntero. Leonardo está con No otra es cosa. cosa voy acá al lado. Dila, Leonardo. Ojo porque lo acabas. No, lo de circuitos no, Leo. Ya está planeando eso aquí Bueno, vuelvo y digo, ese comando es para realizar la creación de PTRs o de punteros desde la consola. ¿Listo? O sea, como así, porque cuando uno, digamos, quiere apuntarle al servidor, entonces con ese comando uno ya lo apuntó y ya. Claro. ¿Lo mismo aplica para las redes? Claro, exactamente. Lo mismo aplica para la red. Si yo voy a navegar en una página, para colocar el nombre del dominio, el puntero debe estar creado, y si no, no se lo va a resolver. ¿Vale? Es lo mismo del LMS host, del host, en EPC, la carpeta System32. Ustedes cuando quieren bloquear una página, ¿sí? Lo que hacen es lo siguiente. Eso lo pueden hacer por DNS. Eso se los voy a enseñar que ese no tiene ninguna solución. Muéstralo, muéstralo. Por ejemplo, ustedes acá abren Google sin problema. Voy a bloquear acá, digamos, solito facebook.com en esta página, en este equipo. Solo con Facebook, intentémoslo con Facebook. Que sea un caso de la vida real. Pero solo lo bloquean en el equipo local. Eso no tiene problema. No bloquean Facebook. Digamos, ahí lo abren, ¿sí? Digamos, ahí tenemos Lo la red abre. de la empresa y tú vas a Ya lo bloquear en bloquearon. Facebook para que ningún computador desde ningún dominio lo abra. ¿sí? Creo que ya lo bloquearon. Pero igual por IP lo abren. O sea, no tienen problema. Pero no siempre, profe. No, algunos requieren dominio y no lo aceptan. ¿Vale? ¿No lo abrió? Entonces observen, listo, ahí lo abrió. Vamos a abrir el Notepad. Como administrador, y le dicen ejecutar como administrador. Van a archivo, abrir, Ahí voy bien. Ahí yo. van a C, Windows, System32, Drivers,
etc. Van acá, le dicen todos los archivos y le dicen host. ¿Listo? Entonces acá le voy a decir que ponga la 127.0.0.1, ¿sí? www.facebook.com. ¿Listo? Vamos acá, guardo el archivo, voy a abrir acá, voy a decirle www.facebook.com y observen que me dice que la página no está disponible. ¿Sí lo ven? Señor. ¿Por qué? Porque si yo le digo acá, vea, nslookup www. A pesar de esto, vean. ¿Sí? Observen que él me resuelve bien la IP. Sí, Pero pero la vas a coger y se vas a procesa primero el archivo de LM-host antes de irlo a consultar al DNS, señores. Y de esa manera observen que queda bloqueado. ¿Cómo dices? Vamos a mirar por IP. Pero eso es para el equipo, ¿no? Eso es de manera local. Sí, eso es solo local. Digamos acá. No, por un firewall. No, vamos a verlo por IP. www.facebook.com. O sea, de ustedes depende, muchachos. Si ustedes trabajan bien, montamos por ahí un firewallcito. Vemos ahí y bloqueamos páginas a los clientes del dominio. ¿Vale? 31 13 69 80. Observen que no. Observen que no la carga. ¿Listo? Espera. Ahora quítelo y vuelvan a abrir la página. ¿Lo volvemos normal? Bueno. ¿Se borran ya? ¿Ya? Ahora todos los días antes de irme va a hacer eso. ¿Listo? ¿Sí lo ven? ¿Lo vieron? Perfecto. Entonces ya saben cómo bloquear las páginas fácilmente desde la casa. ¿Cuál? Se puede bloquear el ¿El qué? Mejor no, eso tocas con el firewall. Con el firewall si no se pasa a nadie. Sí, metemos un proxy y ya. Le digo al proxy, todo lo que tenga la palabra Facebook, bloquéelo. Y así se metan con Facebook chino, japonés, alemán y le den 10.000 vueltas a ver por dónde se mete. Nada, ese no lo deja pasar. Pero si no se viene al sistema. Sí hay forma de volárselo con unos programas, ¿sí? Conectándose por una VPN, un túnel hacia afuera y navegan desde otro equipo y les cargan las páginas acá. Pero si yo bloqueo el programa también, no hay forma. Y si yo bloqueo los puertos, nada, no hay forma. ¿Cómo? ¿Qué? Pero eso es porque no está bloqueado todos los puertos, porque tienes puertos aún abiertos. Pero si yo bloqueo todos los puertos y solo permito el 80, chao, hasta Pero ahí ni ya. eso porque no se puede conectar con alguna red de tecnología que lo tenga habilitado. Depende, lo que te digo, es por puertos. Por eso. Pero si yo bloqueo el proxy y los proxies de salida no salen nada, les toca, la única solución es usar la conexión de su teléfono. Pues yo le tengo una pregunta, porque yo, digamos, voy a volarme los proxies virtuales por Google y listo, no me deja porque no tienen el bloqueo, pero si yo me lo vuelo por Explorer, sí. Hay que mirar la configuración del navegador, porque es que el navegador, acuérdate que también lleva una configuración de proxy. Y puede que no lleve el proxy o esté saliendo por otro distinto, el otro navegador. Cada navegador se configura independiente con el proxy. Aunque hay que mirar bien porque eso, sobre todo, es en Firefox. Google e Internet Explorer funcionan con el mismo proxy. Entonces tendríamos que revisar eso. Yo utilizo esos alemanes, esos españoles y con Explorer sí. Sí, yo sé que se utilizan ¿cómo es que se llama? El Spain, Proxy Spain. Proxy Spain, y hay otro que se Otro llama Proxy Tools. no. Que es el soft- Ultrasur. Ultrasoft. Pero bueno, ¿Eso es esto? señores, Siento que Leonardo ya lo está copiando y ya, terminamos ahí el tema porque es que nos ponemos a hablar de cosas que no son del trimestre. ¿Puedo hacerte una Ustedes me pregunta? hacen ¿Otra? esto. Pero bueno, para que nunca ¿Listo? pregunto. Pero pregunta del tema. Sí, claro, No, no me hagas el alcohol, no me hagas en cuanto al respecto a ese profe, entonces digamos, si uno está saturando los DNS
o sea, ya uno consumió, digamos, como el ancho de la banda que a uno le dan para que uno se pueda conectar, eso como uno lo puede ver ahí. ¿Cómo así? No sé cómo explicarme la pregunta. Digamos, Páselo. si uno ya, aunque no sé si yo vaya a parte de seguridad, cuando uno se vuela esa clase de protocolos de seguridad, Sí, va a seguridad. Ya, con Es solo esa palabra me que, dijiste que ya va a ser. es que pasó un escenario y es que pasó, bueno, sin seguridad y no pudimos volver a ingresar el equipo al dominio del servidor, el propio de la empresa, porque nos salía un error en los procesos del servidor. Ahí uno cómo lo puede volver a ingresar. Lo que pasa es que La pregunta seguramente- es, ¿hay forma de ingresar el Claro. host al dominio sin detener la producción del servidor? El servidor no tienes que detenerlo para nada. Qué formato. Lo que tienes que hacer en el No, servidor porque es es que borrar formatearlo. como... Ey, El servidor lo que tienes que hacer es borrar todos los registros anteriores de esa máquina, porque lo que tú me estás diciendo, al parecer fue que la máquina se sacó del dominio. lo formatearon. Sí, exacto, lo formatearon y la misma máquina aún continuaba registrada en el equipo. Seguramente a ese mismo nombre, a esa misma máquina le pusieron el mismo nombre. Cuando lo fueron a unir, sí, ya tenía un SIM distinto. Ajá. Exacto. Que Y saltaba no lo dejaba unir porque ya existía un equipo con ese nombre. Tienen que borrar todos los registros del dominio, del servidor, hacerle un clean desde la consola también, borrarlo completamente y volverle a unirlo al dominio. Si lo quieren unir con ese nombre, porque pueden hacerla más fácil, cambien el nombre y lo unen con otro nombre. Ya lo Imagínate tienen que correcto. efectivamente eso fue lo que hicieron, pero seguía saliendo error de Claro, porque es que el servidor va a buscar un equipo que no está en el dominio, no lo va a encontrar, tiene que borrar los registros. ¿Cómo? No, el CID, la más Solo por el CID. Solo por el CID, porque el CID es lo que autentica en el dominio también. Si no cambia el CID. ¿Ah? Si se cambia el CID, la única forma de hacerlo es con el CISPRED y ya sabe lo que pasa. Se le borra todo. Listo, muchachos, volvamos. Eso sí, porque nos salimos para el Ya nos sexto. salimos de tema y eso no es lo que necesitan. Bueno, entonces ya clara esta partecita. Entendido ahora sí el DNS, ¿no? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Bueno, Pero que, por ejemplo, cuando uno utiliza ya ahorita no vamos a trabajar más con esa parte de tema, ¿vale? O no, sea, ni siquiera estoy hablando ya en la, cuando se dice eso en DNS es cuando uno utiliza el flush H, flush HDNS, que como tal, para que funcionen los para DNS, borrar todos los registros que tú tienes temporales del DNS. pero desde el DNS para el servidor. No, para la máquina donde escribas el comando. Si lo escribes desde el cliente, borra todos los DNS que tiene almacenados el cliente, que es el registro del DNS, ¿vale? Pero igual lo deja, hay algún registro de esos DNS que queda ahí en la producción del servidor. No, en el servidor te quedan solo los que están estáticos, los punteros que son estáticos. Los automáticos te los borran, los dinámicos te los borran, ¿vale? O sea, es que si era referente, Listo, muchachos, seguimos. Observen, NS Lookup aún me aparece desconocido. ¿Qué me toca hacer? Crear el puntero en la zona inversa, pero acá observen que en la zona de búsqueda directa no encuentro, ¿cierto? En este caso el host, me toca asociarlo, irlo, buscarlo, asociarlo y crear el host, y ya lo tengo acá. Ahora le digo ipconfig es la register DNS y ahora sí me aparece el host registrado como DNS. ¿Listo? ¿Sí lo ve? ¿No lo viste, Aura María? no, profe. Míralo. Acá está ya registrado, ya te aparece el Pero nombre. el proceso anterior que hiciste. Está volando. ¿Estoy muy rápido? Sí. Entonces, Suave, suave. Ok. Y vamos acá, ¿de acuerdo? creaste el puntero, perfecto. Y acá. Voy a crear nuevo puntero PTR donde en la zona de búsqueda inversa. Observen, me aparece nuevo registro de recursos, que es el PTR. Como no me aparece el nombre del host, voy a examinar, ¿sí? Voy a DNS server, voy a zona de búsqueda directa, voy a DNS local y selecciono la máquina que yo ya sé que por nombre de máquina se llama DNS server, ¿de acuerdo? Claro, porque ahí me toca hacerlo manual.
ahí la máquina aún no está registrada en la zona de búsqueda directa tampoco. Observen, nombre de host, ya lo encontré, dnslocal.com, le digo OK. Observen que ya me aparece el puntero en la zona de búsqueda inversa, y ese es el nombre del servidor que voy a mostrar, dnslocal.com, y que se va a registrar. Observen, lo registro nuevamente, que es lo mismo que acabé de hacer, cualquiera de las dos formas es válida, y ya me muestra el DNS local. ¿Listo? Eso es lo mismo que hemos hecho, o sea, no tiene problema. Señores, ya con eso me resuelve la IP de Facebook, me resuelve las IPs de Hotmail, todas las IPs del mundo. ¿Listo? Ahí está. Luego el DNS lo coloco, el sufijo para esta conexión, dnslocal.com, y observen que acá también puedo ver, en este caso, con el comando, anótenlo, nbtstat -a, ¿sí lo ven acá arriba el comando? Sí. Profe, esa dirección que aparece ahí. Solo un segundo, es la del servidor de DNS local. Listo. Ahí lo que estoy haciendo es prácticamente lo contrario de DNS local. ¿Está volando? Sí, yo conseguí. Quiero saber. Yo creo que quiero. Ahí. Pero primero, ensayar el PCI. Ahí le enseñaron al principio. Ahora sí va. Pero en códigos maricas que rombo ahí. Una mierda, maricas, diagramas de los la más básica. Pero al principio sí, haga esto, sí, ¿no? Sí. Ya un Java. Sí, ¿no? Un Java. Ahí la tiene, marica. No, porque es que ya está instalado. Pasito, marica. Sí, yo lo hice en mi casa. Sí, Michael sí es embalador. Es embalador. En internet hace la vuelta. Claro, ir a internet y hacer la Es que no le nidas al vocero porque si no ahorita se va para internet a hacerlo. No le den ideas. No falta que ves y no Que no le den ideas. Messi, ¿yo qué hago para que me entre al país? Bueno, es que yo le tengo la Sería listo, lunes. ¿A qué hora? Podría ser a Para ver. Ay, no. entre 12 y 6. Digo, ¿De dónde? ¿Cuál es? ya se le Uy, sí. La madre que te iba a tocar bloquearle Sofía.
Se pone a llorar. Ole, Leo. Mire, a ver. Renato. Ole, Leo. Es que a Neymar le han dado lo que a Sofía. Porque había puesto primero tu nombre. Sí, porque yo te había escrito primero a ti. Listo. Ahí está. No pudo. Pero igual, Andrea, igual Vea. ¿Cómo me hizo? Pareció la cabeza de ay, qué no. ¿Cómo le hizo? Ay, no, pues. Señores, seguimos. Recuerden que el Coge la dirección, lo copia. Nos acaban de robar. Bueno, nos dimos cuenta ese computador que ya tiene password. ¿No tiene qué? No tiene un password. Ah, hasta ahora dejan cuenta. Sí. Porque hasta ahora fuimos a entrar a Facebook y no nos dejó. Yo iba a mirar el Face y me salís que no hay internet, ¿cómo así? Y ahí que profesor. Bueno, no necesitan internet. No, es que estoy en el equipo de la mano. Para conectarlas. Bueno, ojo, digamos ahí ahora miramos a ver. Señores, Duván, Señor. acuérdense que ya no es dulces, sino que ya va a ser llamada de atención. Fíjate, ojo, Duván y doña Karen. Estás tomando, claro. Bueno, muchachos, si lo vieron, entonces acá ustedes escriben la IP y les muestra los nombres que están asociados. ¿También se mete la IP, profe? Claro, mírenlo, menos A y la IP. Claro, y ahí les dice los nombres asociados. Y ese le muestra ya los que están agregados. Profe, ¿qué hace ese menos A? ¿Cómo? ¿Qué hace ese menos A? Menos adres, o sea, lo va a resolver por adres, por dirección IP. ¿Listo? Bueno, acá reinician el DNS y pueden ver algo que son los reenviadores. Eso sí pasa que los reenviadores, observen, tenemos todas las direcciones IP y esa dirección IP es la que va a permitir que se resuelva por medio del DNS, ¿vale? Los reenviadores, en este caso, señores, van a permitir utilizar DNS en cadena. Significa que si mi equipo DNS no conoce el nombre de un registro, le va a consultar a un siguiente servidor DNS que puede que sí lo conozca, y si él tampoco lo conoce, le va a consultar al siguiente DNS, ¿vale? ¿Sí? El DNS trabaja en cadena.
Entonces, digamos que el equipo de Dubán es el DNS del proveedor del ISP. El equipo de Aura María es el DNS root, se llama, que es el DNS raíz. Entonces, yo le pregunto al equipo local, ¿lo conozco el registro? ¿Sé cómo llegar a cena.edu.co? No sé la dirección. Le pregunto a Dubán. Dubán no, tampoco sabe. Entonces le pregunto a Aura María. A Aura María sí, me dice cuál es el registro, luego le pasa el dato a Dubán y Dubán me entrega a mí la información. Eso se llaman reenviadores. Listo, ahí tenemos opciones avanzadas. Desde Active Directory registro, busque una base de datos para que tenga los registros de DNS del equipo. Está la parte de supervisión. Le marcamos una única consulta en este servidor DNS. Este es un test para saber si el DNS está funcionando de manera correcta. Y acá nos dice que sí está funcionando. ¿Listo? Correcto. Registro de eventos, todos los eventos, todo lo que pase con el DNS también nos lo va a informar. Esta parte de registro y depuración no la utilizamos. Y acá están las sugerencias de DNS root, señores. Esos DNS root son los DNS que a nivel del mundo resuelven nombres de dominio, ¿sí? Son los servidores que están encendidos 24/7 y conocen todos los nombres de dominio del mundo y las IPs que tienen asociadas. Si yo, por ejemplo, voy a crear un servidor de DNS, ¿sí? Y quiero asociar mi nuevo dominio a interface publicado, por ejemplo, Mauricio CET, ¿cierto? Punto local o .com, ¿no? Ese dominio va a quedar registrado en los DNS raíz 8 horas después. Entonces quiere decir que durante las primeras 8 horas mi servicio no va a funcionar. ¿Listo? Hasta que no se actualicen los DNS raíz. ¿Sí? Porque ellos todo el tiempo están haciendo réplica de registros de los mismos. Tienen que actualizar cada 8 horas. Cada 8 horas. ¿Listo? Y ahí están los DNS root, vean. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, 192.112.36.4. Entonces yo le puedo preguntar directamente al root. 192 112.36.4. Observen que ahí están los nombres de los servidores de DNS. ¿Sí lo ven? Le pregunté al root y vean lo que me da. Que cualquiera de esos señores me va a resolver tanto en IPv4 como en IPv6. ¿Listo? Y aquí está el DNS. ¿Sí? Y él está replicado ¿con quién? Con el C, con el B, con el F, con todos estos números, hasta el F. ¿Vale? Por ejemplo, el A tiene la 199.212.073. El A, observen que acá ya cambió, si lo ven, 198.41.04. ¿Sí? Pero deben haber muchísimas réplicas del DNS root A, muchas réplicas del DNS root B, entonces deben tener diferentes IPs. ¿Listo? Ahí tenemos hasta el mroot server, 212.27.33. Por ejemplo, este ya está fuera. Si yo le pregunto quién es google.com, ¿Dónde le está preguntando, profe? no lo conoce, ¿cierto? Por NS Lookup, Aura María, ¿vale? Pero es que no, se cayó. ¿Se cayó? Sí. Ahí está, vuelvanse a conectar. ¿Listo? Solo el mío se cayó. Pilas, vuelves a conectar. Bueno, De pronto fue Leo que ya pensaba que le hizo. Leo, pero a lo mismo. perdón un segundo. Ya que se está metiendo ahí. ¿Ya dónde se está metiendo? Pero primero lo que hablas de los teléfonos. Nosotros estamos conectados al Cracker, se llama así.
Ole, pero sería chido lo que hay en las páginas de los celulares. Ahí sí, Alex, yo la apagué a la máquina. Sí, yo lo voy a apagar. Pero pues era chico y... Ah, pues qué risa. Que cabe la risa. Cosa chimbera, ¿qué chimbera? Ah, pues es una clasificación. No, pues somos la final. Somos los que quedan campeón. Yo hice un Ah, tan marica, ya pues es la... Tenemos que huir que es campeón. Tenemos que correr. Es que River va a jugar ahí suave, y ese que se viene, queda campeón de la Sudamericana. ese que viene Boca River ahorita. Yo voy a hacer figura en el partido. Pero ya pues es la clasificación. No, la final. No, pues si clasifica Nacional a la final, ahí sí le ganó a la final también. Bien, Mira su equipo. listo muchachos. Ese es el DNS. Observen que acá yo puedo agregar unos servidores DNS adicionales, ¿sí? Entonces yo quiero que tenga en cuenta como sugerencias de raíz, por ejemplo, los DNS de mi ISP, ¿sí? Algunas veces, por ejemplo, nosotros tenemos configuraciones de proxy que solamente permiten resolver nombres de dominio a los DNS de la corporación, ¿sí? Entonces sí existe una forma totalmente factible de resolver nombres de dominio. Por favor cierren Facebook, que ya lo vi por ahí. Los que están intentando Y muchachos, yo obligatoriamente debo tener los DNS de quién, pues de mi empresa, si no, no me va a navegar. Entonces yo puedo bloquear por DNS sin problema, si es posible. Cuando tengo proxy lo puedo hacer. Entonces le digo acá siguiente, voy a agregar un nombre de dominio, véanlo, Google Public DNS a google.com. Ahí lo agregué, le coloco el nombre de dominio, me lo resuelve, queda que el DNS es el 8888, que ustedes ya lo conocen. Ahora, acá le digo que agregue otros servidores de DNS y vean, ahí está. Resolver DNS y ahí agrego cada uno de ellos. ¿Listo? Los agrego, vean que quedan como raíces. Le digo aceptar. Acá en la zona de búsqueda directa, muchachos, observen que no me aparece, ¿cierto?, ningún tipo de registro de DNS. Ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y cómo ingreso yo registros de forma manual el DNS, ¿cierto? Entonces, de la siguiente manera, vean. Zona de búsqueda directa, host nuevo, ¿cierto? Va a ser un nombre nuevo. Y acá le escribo como tal el nombre del host, se va a llamar puntero. Puntero.dnslocal.com. Lo asocio a una IP, muchachos, y le digo que cree un PTR asociado y ahí ya lo creo. ¿Sí lo ven? Ahora, voy a la consola y le hago ping puntero y vean quién responde. La 192.168.0.62. De esa manera estoy creando un puntero estático de forma manual, listo, en el DNS. Señor Mauricio. Ese puntero, digamos que en esa IP es la local o es cualquier otra IP. La IP donde esté ubicado el servidor. Por ejemplo, en vez de puntero pude haberle colocado correo. Correo.cenacet o labcenacet o dnsserver.com. Y cuando vaya a preguntarle por ese dominio, lo manda a la IP que está el servidor. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Por ejemplo, vean, ahí está el ejemplo. Correo, en este caso lo estoy apuntando a la misma IP, no importa.
En este caso, muchachos, ya me están pasando la garganta a hablar tan duro, entonces porfa, colabórenme con el silencio porque si no después me quedo sin voz y cómo les doy la clase. Cuando yo creo el puntero, ¿sí? Yo puedo darle un nombre como tal al servidor o la máquina que va a estar asociada a ese puntero. La voy a llamar en este caso correo, si es dado el caso, que me lengua la traba, de ser necesario identificar en el dominio un servidor de correo electrónico. Entonces, mi nombre completo de dominio, ¿cuál sería? correo.dnslocal.com, que es el Full Qualified Domain Name, ¿cierto? El FQDN. Y acá, la dirección IP, le coloco la dirección IP donde yo voy a encontrar en mi servidor de correo. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Le digo agregar host, él me crea el host y ahora le hago un ping o le creo un intercambiador de correo. Eso lo vamos a utilizar cuando lo empecemos a trabajar, y voy a decir que ese intercambiador de correo tiene una referencia o un alias. Este es nombre canónico, esta es dirección host nuevo, que puede ser con caracteres alfanuméricos, registro A o 4 A's mayúscula, que eso me indica que es un nombre de host, para de contar, ¿sí? Esto es cuando ya, por ejemplo, me voy a relacionar con Linux, con otros tipos de servidores DNS que utilizan nombres canónicos. Y acá, cuando va a haber intercambio de correo, cuando va a haber intercomunicación entre correos electrónicos, entre servidores de correo, debo utilizar un intercambio de correo MX para decirle al DNS que lo que se va a reenviar es un correo, ¿vale? Entonces acá voy a crear un registro de recursos, examinar, le digo que acá está el servidor de correo, le digo aceptar, y ahí ya me creó el intercambiador de correo. Quiere decir que el DNS se me habilitó para que cuando reenvíe datos no solo van a ser de acceso al servidor, sino va a ser intercambiador de correo con el identificador MX. Siempre se debe utilizar. ¿Listo? Bien. Señores, voy a hacerle un ping a correo.dnslocal.com y observen que me contesta el ping con ese puntero. ¿De acuerdo? Porque acabé de crear el registro de forma manual. ¿Listo? DNS lookup. Y le pregunto, vean ustedes, ¿quién es DNS local? ¿Sí? DNS local tiene esta IP. ¿Sí? Les estoy preguntando por el mismo nombre al DNS local. ¿Quién es correo.dns local? Me responde, es servidor dnslocal.com 192.128.062 y también tiene asociado el nombre de dominio correo.dnslocal.com, que es la misma IP. Nosotros hasta ahora hemos hecho solamente... Hasta ahora solo hemos hecho uno, no hemos creado punteros, ¿vale? Entonces esto lo vamos a tener que utilizar cuando estemos utilizando el correo para no entrar por la IP, sino por el nombre de dominio. ¿Listo? Cuando son OWASP, ¿qué hablan? ¿Por qué lo direcciona una OWA y no lo direcciona directamente a la OWA? Porque el OWA es un correo electrónico, un servidor de correo electrónico que está montado en la empresa. Ese es el OWA. Mientras que Outlook es el correo público, entonces es el que usa todo el mundo. El otro es un Exchange, que es el servidor de correo que vamos a montar, donde tú eres la que administra todo, las cuentas, los buzones, y tú te conectas al OWA, que es tu cuenta de correo electrónico local. ¿Listo? Pregunto, ¿ese OWA está creado dentro del dominio de ese servidor? Tú lo montas con un dominio, tienes que montarlo con un dominio. Nosotros lo vamos a montar con un dominio. Y ahí sí voy a necesitar que una máquina sea de correo electrónico, porque ese sí es muy pesado, ¿sí? Y la otra sea servidor. Recursos toca traer una. No, ahí lo montamos. Vamos a montar Exchange 2013. Pero sí lo montamos. O sea que no tiene nada que ver con, digamos que esas OWAs iban dentro del dominio de la empresa, no es que sea el acceso directo del correo. No, tú lo puedes accesar offline en la Ok, internet. sí. ¿Listo? Bien bacano, profe, sí. Muy bien, eso es todo, señores, del DNS. ¿Entendido DNS? Ya ahora sí estoy seguro de que El por qué. jamás cometeremos nuevamente errores de DNS porque ya entendemos bien el funcionamiento del DNS. Señor Leonardo, cuéntame. Pero es DNS en Windows. Pero duro. Normalmente uno En Windows. se instala con alguien directo y siempre para no ¿Cómo? estar haciendo eso manual. No siempre. Muchas veces no es necesario tener un DNS que tenga Active Directory. Muchas veces se monta un tercer DNS que no sea con Active Directory y se monta de esa manera. Se puede tener los DNS que quiera. Si no resuelve el primero, pasa al segundo, si no el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Vale?
Y el proceso de ligarlos es lo que usted acaba de hacer, o sea, de enlazarlos. Sí, yo enlacé fue los hosts como tal de dominio de forma manual, porque le dije que no tuviera actualizaciones automáticas. Entonces los hago yo manualmente. En Active Directory si no es una. ¿Listo, muchachos? No, yo me quedo con Active Directory. No. ¿Listo? Esto lo van a tener que hacer, el DNS. Muchachos, esto lo tienen que hacer, ¿no? Ya saben. Montar el de lo que acabo de explicar. ¿Vale? Listo. Esto es en IPv6, esto sujeto a, nos alcanza el tiempo, lo alcanzaremos a ver o no. Servicios de archivo y almacenamiento, este ya lo vimos, ¿recuerdan? Ese lo di a puro principio. La parte de las piscinas de almacenamiento, la parte de los gestores de archivos. Pero no vimos fue esto, muchachos. Una característica de Windows Server que se llama desduplicación. Señores, atención a qué es la desduplicación. Es el concepto. Desduplicación o deduplication. Por eso todos. Observen qué hace la desduplicación. Vean. Este es mi disco duro. Tengo acá una película que me ocupa 10 gigas. Monster, por ejemplo. Ah, no. La que les gusta. Facebook. Dragon Ball, profe, Dragon Ball. Esperas del dragón. Es que él lo puso en español, maldito. Ya. Esperas del dragón C. Listo. Señores, tienen ese archivo duplicado. Esto pesa 10 gigas, ¿no? Realmente esa pesa como 25, profe. Listo. Digamos que el disco duro es de 100 gigas. Voy a inventar acá que esto es un disco pequeño. 100 gigas. 160, que es el mínimo. 100 gigas. ¿Listo? Ahora acá, muchachos, observen que tengo el mismo archivo dos veces dentro del mismo disco duro. La desduplicación me permite que estos dos archivos, ¿cuánto ocuparían en el disco? ¿Cuánto tendría el disco? 20. ¿Cuánto ocuparía? Estoy diciendo que tengo el archivo copiado dos veces en el disco de 100 gigas. Sí, yo sé que el de 160 es mínimo y demás, pero vamos a hacerlo de 100 gigas. Entonces, hola, ustedes sí quieren. Pero si deja que lo de distracción, dulces para el próximo. ¿Cómo le hacen bullying a todos? Entre todos esos es un bullying. High bullying. Un high bullying. Muy alto. Bueno, señores, ¿cuánto me ocuparían estos dos archivos dentro de mi disco? 20 gigas. Entonces me quedan libres 80, ¿cierto? Sí. Sin problema. La desduplicación lo que me permite es mantener los mismos dos archivos, ¿cierto? Pero informar en el espacio del disco que tiene 90 gigas. ¿Entendieron el concepto? No. ¿No? Ok. Cuando tengo el mismo archivo que está duplicado 2, 3, 4, 5 veces, me va a ocupar el mismo tamaño. ¿Sí? O sea, ese te va a Me va a ocupar el mismo tamaño de 10 gigas porque es el mismo archivo, entonces él no va a informar que está ocupado varias veces el espacio, sino solamente informa que está ocupado una sola vez. ¿Listo? Lo que me permite esa característica es ahorrar espacio en disco cuando yo tengo muchos archivos que están duplicados y me ocupan espacio innecesario del disco, entonces él los informa uno solo. ¿Listo? ¿Es claro? Pero al igual sigue. Solo informa, pero. Claro, sí igual está- siguen las dos. Ustedes borran uno, les queda el otro, no importa, y el espacio no les cambia. Eso
es una forma también de seguridad y de ahorro de espacio en disco. Pero sí se está Pero yendo entonces esa como... duplicación no O sea, genera el disco sí problemas. está consumiéndose más, pero No, entonces el no disco están se está informando. consumiendo solamente 10 gigas porque el archivo tiene lo mismo. Entonces la desduplicación lo que me hace es que no me consuma 20, sino solo 10, pero informa que tiene los dos archivos. Profe, ¿y si edita uno? ¿Cómo? Si se edita uno. Si se edita uno, puede, en este caso, primero hacerse un backup de acuerdo al sistema de archivos, si es sistema de archivos resiliable, que nosotros lo habíamos visto, RFS, y ahí en este caso, ¿qué pasa? Ahí sí se diferencian los dos. Como ya se modificó, no son iguales, entonces informa sobre los dos espacios. Por eso vuelvo y digo, solo aplica cuando el archivo es idéntico. Si se cambia alguno de los dos, trata a cada uno como si fueran archivos diferentes. ¿Listo? O sea, ahí sí tendría 20 gigas. ¿De acuerdo? Eso es la desduplicación. ¿Cómo lo hacemos? Vean. Voy acá, administrador del servidor, ejecuto el asistente, voy a roles, esta parte ya lo saben. En roles no coloco nada, ¿cierto? Sino que despliego uno de los roles que ya está instalado, que se llama servicios de archivos y almacenamiento. Vean lo que nos dice acá: la desduplicación de datos ahorra espacio en disco mediante el almacenamiento de una sola copia de datos idénticos en el volumen. ¿Listo? ¿Es claro eso? Sí. Entonces, si solo tengo 10 veces, solo me va a ocupar de una vez y ya. Pregunta. Y si no tiene 20 veces también. No. Oye, estoy arrepintiéndome de haber quitado lo de los dulces. La verdad es que ve, David es calladito, pero cuando habla no. tengo a medias, profe. Igual. Desduplicación de datos, se le copia medias también. Entonces, señores, vean, ahí está, le digo siguiente, instalar. Vean lo que pasa, presten atención acá. Instalo la característica, listo. Voy al rol de servidores, de archivo de almacenamiento y vean, tengo un disco duro de 100 gigas. Tengo otro disco duro de 100 gigas sin problema y acá está Backup Z. Voy a copiar esto que se llama Windows Image Backup, me ocupa 8.46 gigas, ¿cierto? La copio, ¿cierto? Baja, copia todo lo de la carpeta, observen que ahí me bajó la cantidad de espacio, ¿sí lo ven? Listo. Acá en este caso lo copié otra vez y observen que ahora me pesa 25 gigas, ¿cierto? Y ahora lo que hago acá es que le digo propiedades del backup, observen, y ahí me dice que aún sigo utilizando las 10 gigas, señores. ¿Sí lo ven? Desduplicación de datos, eso es. Y acá, si yo quiero ejecutarlo de forma manual, digo configurar desduplicación de datos, le digo al disco habilitar desduplicación de datos, ¿cierto? Y acá lo ejecuto, él empieza a ejecutar la desduplicación para que él constantemente escanee el disco por si hay más archivos duplicados y los muestre como uno solo, ¿vale? No me ocupe el espacio. Le digo que lo ejecute a las 5:05 AM, la agrego, lo ejecuto, ¿sí? Y ahí empieza a realizar la desduplicación, ¿sí lo ven? Listo, 19%, ahí está, y ahí ya finalizamos, ¿vale? ¿Entendido? Listo. ¿Qué seguimos? Nick Teaming, muchachos. Este de Nick Teaming me encanta. Esta es una característica que me parece muy buena, sobre todo porque en los servidores pueden presentarse muchos fallos, ¿sí? Debido, por ejemplo, a condiciones del ambiente, debido a su funcionalidad de estar disponibles 24/7, 365, entonces puede pasar algunos fallos, y además que nosotros siempre vamos a necesitar incrementar la velocidad, ¿sí?, de acceso al servidor. Cuando yo hablo de Nick Teaming, es equipos de tarjetas de red. ¿Recuerdan que yo les dije a ustedes que eso lo íbamos a explicar más adelante?
Lo de equipos de tarjetas de red significa, muchachos, que esto no es tan bonito verlo en imagen, esto es más bonito haciendo, así que ustedes lo van a hacer. El NIC Teamy lo que me permite es, miren todos acá, coger 3 tarjetas de red o más y agruparlas para que se muestren como una sola. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, a las 3 tarjetas de red se les va a asignar una sola IP y, por ejemplo, si se caen 2, una sigue respondiendo a esa misma IP. Las 3 se les suma al ancho de banda. Si tengo 3 tarjetas de 10 GB, quedaría una sola de 30 GB y el servidor funcionaría a una velocidad mucho más rápida. ¿De acuerdo? Sumo ancho de banda y tengo redundancia. ¿Listo? Ahora sí veamos. Ese es el concepto. ¿Es claro? Está bueno. Está bueno. Veámoslo cómo sería. Entonces vean, muchachos. Acá lo que hice fue agregarle una nueva tarjeta de red desde el VMware. ¿Listo? Profe, pero... Profe, puede volver al paso para agregar. Profe, pero... ¿Pero qué? ¿Esas solo se pueden agregar tarjetas de red o se puede Wi-Fi? Los servidores normalmente agrupan tarjetas de red físicas porque van que estén conectadas al mismo switch, ¿vale? Bueno, ¿listo? Bien. Entonces, labsenaset.com la agrego y acá observen que tengo la dirección 192.168.050 y en el otro no tengo nada, ¿sí la ven? No identificado. Voy ahora al servidor, le digo configurar formación de equipos NIC, configurar Team NIC. Y eso también lo ven desde el server manager, ¿no? Listo. Acá le dicen adaptadores de red, vean, tengo cuántos adaptadores, 2, ¿cierto? Le digo agregar a nuevo equipo, ojo, le digo redundancia NIC, voy a llamar la tarjeta virtual, selecciono las 2 tarjetas de red, le digo agregar y observen que él baja el servicio, se demora un momento mientras lo reconfigura y finalmente sube el servicio. ¿Listo? Ahora observen, nos vamos para el administrador de las conexiones de red y aparece una tarjeta que se llama redundancia NIC. Fue el equipo de tarjetas de red que yo creé hace un momento. ¿Cuál? Todas las que necesite, hasta 10. ¿Se acuerda, Michael, cómo agregamos un disco duro? Se agregan de la misma manera. ¿Sí? Ustedes pueden agregar a un servidor hasta 10 tarjetas de red. Y ahí, digamos, utilizando ¿Cómo? las mismas 10 también se pueden unir. Sí, claro. Puede unir las mismas 10, le quedaría una conexión de 10 GB o de 100 GB. Y en físico. También en físico pues dispone de las ranuras que tenga la BOA para poder unir las tarjetas de red. ¿Listo? Entonces vean, muchachos, la redundancia es la que va a buscar como tal la IP, ¿sí? Y acá él va a identificar, observen que esta tarjeta es la que gana la IP y Ethernet 2 quedan habilitadas las 2 tarjetas de red, pero ella, cuando yo le hago clic derecho, propiedades, observen que debo configurarle la IP de forma estática porque ahora va a estar con una conexión redundante, ¿vale? Entonces ahora acá, ¿La misma dirección de la observen, primera tarjeta? ¿La misma dirección de la primera tarjeta? sí, es la misma. ¿Listo? Para las 2, ¿sí, profe? Pero entonces yo quiero mostrarles a ustedes acá observen. Hasta acá le agregamos la IP, ¿cierto? Sí. Observen, hasta ahí le agregamos la IP. Listo. Me cambio al servidor 1 y habilito la tarjeta de red. Deshabilito la primera, este sigue activo. Deshabilito la segunda, este sigue activo. Desconecté el segundo, este sigue activo. Desconecté este, claro que sí, va cambiando.
Y observen que tengo 2 gigas de velocidad de conexión. ¿Listo? Yo le hago un ping, por ejemplo, desde este servidor. Observen, la voy a eliminar. Y acá le digo que el modo de conformación sea independiente del conmutador o dependiente. Y de acuerdo a los adaptadores yo puedo colocar uno que esté en espera y otro que no esté en espera. O que los dos se sumen en cuanto a velocidad. Uno que esté en espera ¿Cómo es más significa... recomendable? Pues yo recomiendo utilizar los dos al tiempo porque me da el doble el ancho de banda, mientras que si utilizo los dos y uno está en espera, entonces funciona 1 giga, se dañó esta y la otra inmediatamente entra a funcionar. ¿Sí? Que es otro tipo de redundancia, ¿vale? Observen, modo de espera, y ahí sencillamente se cayó uno, pero ya me da la mitad del ancho de banda. ¿Listo? Ahí lo tenemos, conexión pendiente. Y le digo ninguno de los adaptadores, todos están activos para que se sume el ancho de banda, ahí lo sube y ahí ya me contesta el pin. Observen que le estoy haciendo un pin sostenido y de todas las maneras posibles me contesta. ¿Sí lo ven? En ningún momento pierde la conectividad, señores. ¿Listo? Eso es importante. Súper importante. Señores, eso es NIC-Teaming. ¿Entendido? Señores, háganlo, ¿vale? Hagámoslo. Ah, el link. Hagamos todo. De todo lo que expliqué, Wins, desde Wins, DNS solito, ¿cierto? La configuración como tal de la desduplicación.